la Unidad de Cuidados Intensivos Doña Pilar y la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Esas son las dos entidades que forman la Casa del Niño. A nivel de base de datos o a nivel de software, lo van a identificar en esta parte que tengo señalada con dos números. El 50, que representa el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, y el 60, que representa la UCI Doña Pilar. Con esos dos numeritos, ustedes van a poder acceder a cualquiera de las dos empresas a través del mismo software. Por defecto, en cada una de las dos instituciones ya viene predeterminado el número de cada una de ellas. Es decir, si el computador que ustedes ingresan está en UCI, va a salir el 60. Si está en hospital, ya sea en hospitalización, urgencia o consulta externa, va a salir el 50. Para el día de hoy voy a utilizar este número 70, que es de una empresa de prueba, para poder realizarles la capacitación. El usuario con el que va a ingresar va a ser su número de documento, contraseña. Pues inicialmente cuando se les crea al usuario se les pone una contraseña 123, luego ustedes deben proceder a cambiarla, poner una contraseña de fácil recordación para ustedes. Lo primero que les va a pedir el sistema es en qué área de servicio desean trabajar: consulta externa, urgencia u hospitalización. Estos son los tres grandes grupos de cualquier institución de salud. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Pues consulta externa, cuando ingresen al módulo de historias clínicas, hacerle todas las descripciones del paciente, toda la historia clínica del paciente, les va a mostrar la agenda para el médico de ese día. Si selecciono urgencias, ya no me va a mostrar la agenda, sino que me va a mostrar todos los pacientes en cola de espera de atención de triage. Si selecciono hospitalización, me elimina esa opción. O sea, ya no me muestra ni la agenda ni me muestra la clasificación del triage o la cola de espera del triage. Al seleccionar yo la opción deseada, ejemplo urgencias, le doy continuar y me va a mostrar el tablero principal o el tablero inicial de dinámica con las opciones a la vista. La primera de ellas es menú principal, módulos. Los van a conseguir distribuidos en dos grandes grupos: administrativos y financieros, y operativos y asistenciales. El módulo de historias clínicas se encuentra en operativos y asistenciales. Aquí lo pueden ver. La segunda forma es en la barra lateral izquierda. Lo van a conseguir en una lista tabular. Buscan el módulo de historias clínicas, le dan clic y él automáticamente le habilita la opción. Y la tercera forma, y la más sencilla, es darle clic en el botón de la barra lateral derecha. Le damos clic ahí, esa es la opción más sencilla, y él automáticamente me habilita un dashboard o un tablero principal del módulo y las opciones que nosotros como administradores de sistema le habilitamos a cada uno de los funcionarios de acuerdo a su rol. En el caso de ustedes, rol médico. Vamos a hacer hoy énfasis en esta opción, historias clínicas. Ahí es donde cada uno de los ítems que ustedes le diligencian a un paciente. Vamos a darle clic aquí. Y al darle clic aquí, como les comenté al inicio, cuando les pedía en qué área de servicio iban a trabajar, me muestra los triages que están en cola de espera para ser atendidos. Estos son los dos triages que ya se le hizo. El triage, la clasificación por parte de la enfermera o el médico, y el admisionista ya le hizo el respectivo ingreso. Cuando ya el admisionista le hace el ingreso, ya al médico del consultorio de urgencia le aparece en la cola de espera para su atención. Como médico debo seleccionar de mi listado y le doy doble clic al paciente que yo requiera. En caso de que no me salga esta clasificación de triage porque yo haya escogido, por así decirlo, hospitalización, esta opción de arriba no me va a salir. Debería irme directamente acá donde está la lupa, donde hay una lupita, y escoger de este listado. De este listado son todos aquellos pacientes que están hospitalizados o que están ingresados aquí en el hospital, que están siendo atendidos intrahospitalariamente.
todo este listado son esos pacientes. Yo puedo seleccionar de este listado un paciente para hacerle mi atención. Eso en caso de que ya le hice el triage, posteriormente hacerle el triage, después vienen las diferentes evoluciones y los diferentes tratamientos para el paciente. Pero si el paciente ingresó por urgencia, lo primero, cuando se le va a hacer la historia clínica inicial de urgencia, se debe seleccionar de este listado. Siempre se debe seleccionar de acá. Yo selecciono, escojo el tipo de historia, para este caso es la historia clínica de ingreso. Escojo el área de servicio, esta área que vamos a seleccionar aquí es demasiado importante. ¿Por qué? Porque esta área es la ubicación física de donde se encuentra el paciente, no la ubicación de donde yo estoy haciendo el formato de historia clínica, sino la ubicación física de donde está el paciente. Si el paciente está en sala de observación 1, yo debo poner sala de observación 1. Si el paciente está en consultorios médicos de urgencia, yo debo seleccionarlo. Si el paciente está en cualquiera de las salas de las áreas que correspondan al hospital, yo debo seleccionar específicamente el área donde se encuentra. Tipo de historia son los diferentes formatos a los que nosotros les vamos a dar autorización. Evoluciones, evolución de consulta externa, respuesta entre consulta, notas médicas, todos los diferentes formatos. Esta opción es la única que va a cambiar cada vez que ustedes le hagan una historia al paciente. Va a cambiar de acuerdo al tipo de historia que ustedes seleccionen. Las demás opciones que van a ver a continuación son todas iguales para cualquier paciente del hospital. Al seleccionar el tipo de historia y el área de servicio, me voy a abrir folio. Y me carga por defecto unas opciones predeterminadas. Lo primero que me va a mostrar es el reporte de triage para que yo lo revise, para saber qué me clasificó el médico o la enfermera que le hizo el triage. Lo reviso. En la parte superior derecha va a haber una opción que se llama menú. Aquí van a encontrar todas las opciones que están disponibles para ustedes trabajar. Estas pestañas que ven aquí son también opciones, pero la encuentran toda en menú HC. El sistema por defecto, dependiendo de lo que nosotros hayamos configurado en la historia clínica, le muestra más o menos pestañas. Ustedes pueden cerrar estas pestañas sin ningún inconveniente y estas opciones también las van a conseguir acá. Entonces, hay unas historias, por lo menos la historia clínica de ingreso le muestra 7 pestañas, las evoluciones le muestran 4, eso dependiendo del formato de historia clínica. Para este caso les voy a cerrar todas estas opciones y solamente le voy a dejar historia clínica y info general, que es la información o el resumen de la historia clínica del paciente. Entonces, esta pestaña de información general es muy importante. Aquí ustedes se pueden dar cuenta qué se le ha pedido al paciente, qué alertas tiene, qué medicamentos le han cargado últimamente y cuáles son los últimos diagnósticos que le han, por los cuales ha sido atendido ese paciente en el histórico del hospital, no en esta última atención. Va a incluir la última atención y las demás atenciones desde que lo vieron por primera vez en la institución. Aquí es donde yo puedo verificar las evoluciones anteriores, qué le escribió el médico anterior o el médico en la última atención, dependiendo cuándo haya venido ese paciente. ¿Cómo lo verifico? Él tiene 2 botones, tiene un botón que es en el que estamos actualmente y donde puedo ver esto, los diagnósticos, los exámenes, la información de medicamentos, y tiene una grilla, que es el segundo botón, donde me va a mostrar todos los tipos de historia que le han realizado a ese paciente. Ejemplo, a este le han hecho evolución por consulta externa, una consulta prioritaria de urgencia, 2 consultas prioritarias de urgencia y 3 evoluciones por consulta externa. Yo puedo ver esa información. ¿Cómo la veo? Le doy clic en la lupa. Esta lupa que aparece al final en la parte derecha de su pantalla, si yo le doy clic a esa lupa, él me va a mostrar un formato en PDF de esa evolución de consulta externa que le hizo el doctor Valdelamar. En el caso de este paciente, pues solamente tiene 5 folios, pero hay pacientes que van a encontrarse ustedes que tienen 1000, 2000 folios. Entonces ustedes pueden realizar búsquedas. Ejemplo, si yo solo quiero las evoluciones, yo escribo aquí la palabra evol y él me va a mostrar todas las evoluciones. O escribo evolución completa, o si la quiero por médico, yo puedo filtrar por médico.
Entonces eso es dependiendo las características de búsqueda que ustedes requieran. Estas dos opciones son muy importantes. Esta pestaña de información general es muy importante porque ustedes pueden tener un panorama del paciente. ¿Por qué también es importante? Porque ustedes pueden verificar si el médico del turno anterior ya le pidió un examen para yo no repetirlo. Eso es un caso muy común. Tenemos duplicidad en solicitudes de exámenes porque el médico que entra de turno no verifica las historias clínicas y hace las mismas peticiones de medicamentos, hace las mismas peticiones de exámenes. Entonces hay un examen 2 y 3 veces repetido y después no lo suspenden. La segunda opción es historias clínicas, que es esta, el formato como tal de historia clínica. Aquí no voy a hacer tanto énfasis porque este es un formato más que todo médico. Es un formato clásico de historia clínica de ingreso. No voy a hacer tanto énfasis acá. Esta se la explicará o se la explicó ya en su momento la doctora Darjevis, es la jefa de urgencia, y ella que les va a hacer énfasis y les va a decir en qué campos de esta historia clínica ustedes deben tener mucho más cuidado. Y es un formato de historia clínica normal, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistema, los diferentes campos que tiene una interconsulta, una historia clínica de ingreso. Aquí no voy a hacer énfasis. Voy a hacer énfasis en las demás opciones que ya sí son competencia mía como tal. ¿Qué se debe hacer aquí? Bueno, obviamente diligenciarlo. Todas las opciones que tienen una X roja son obligatorias. ¿Quién diligencia la historia clínica? En su caso, ustedes como internos la van a diligenciar y el nombre suyo. Lo vamos a poner aquí. Mi nombre. Si es un reingreso, o sea, si la persona ingresó por la misma patología que egresó, pues durante las últimas 72 horas, yo le pongo que es un reingreso. Vamos a diligenciar las demás brevemente. Esta clasificación de triage, pues realmente es redundante para mí, porque ya esa clasificación la hizo un médico o la hizo una enfermera al ingreso del paciente. Vamos a ingresar aquí los motivos, enfermedad actual, revisión por sistema, signos vitales. Luego de diligenciar toda esta información, paso a la siguiente pestaña o a las siguientes solicitudes que yo vaya a hacer. Yo se las voy a explicar todas, pero no quiere decir que ustedes deban diligenciarlas todas. Ustedes, si necesitan solamente la historia clínica, la diligencian y graban el folio. En este caso, yo voy a ir opción por opción, detallándosela para que ustedes conozcan el funcionamiento. La siguiente opción es historia clínica, que ya se las mostré, es el formato. Este formato va a variar de acuerdo al tipo de historias que hayamos seleccionado previamente acá. En el caso que yo seleccione evolución, el formato de evolución es totalmente diferente. Pero como seleccioné historia clínica de ingreso, este es el formato de la historia clínica de ingreso. Después de historia clínica vienen los antecedentes. Normalmente en la historia clínica de ingreso, cuando están haciendo la historia clínica de ingreso, los antecedentes lo describen acá. Aquí describen los antecedentes. ¿Qué pasa? Que Dinámica, el aplicativo, tiene su propia opción para antecedentes. ¿En qué nos ayuda esto? En que para ustedes como médicos, si el médico que salió del turno anterior viene y diligencia los antecedentes acá específicamente, ustedes no tienen que estar dando vueltas, buscando o leyendo todos los folios para descubrir qué antecedentes tiene este paciente. Ustedes simplemente se van a la pestaña y él les muestra un histórico de todos los antecedentes que han diligenciado médicos anteriores. Por ejemplo, este paciente que yo acabo de seleccionar, le voy a poner un antecedente quirúrgico. No sé, le hicieron una cirugía X. Este botón de resaltar me está diciendo, o yo le estoy diciendo a los demás que considero que ese es un antecedente importante, y al yo darle ese botón de resaltar, cuando el médico que sigue ingresa a esta historia clínica, aquí en la opción Info General, en esta pestaña de alertas y notificaciones me va a salir un botoncito que me dice que hay una alerta, que hay un antecedente importante y que se debe verificar. Entonces, para que lo tengan de pronto en cuenta.
Y al describirlo, hacer la observación y el tipo de antecedentes, le doy a agregar. Le doy a agregar. Entonces, al agregar el antecedente, ya ese antecedente va a quedar registrado en mi base de datos para los médicos que siguen. Cualquier médico que ingrese al aplicativo va a poder verificar los antecedentes de ese paciente en una pestaña exclusiva. No tiene que irse a la historia clínica, buscar los folios, empezar a leer para ver si ese paciente en algún lado de esa historia clínica el médico le describió un antecedente. Eso es facilidad y manejo de información. Puedo describir cualquier tipo de antecedentes médicos, quirúrgicos, no sé, alérgicos, farmacológicos. Y si no encuentro dentro de estas descripciones, hay uno que se llama otro y lo describo acá. Ya eso es, ahí es la facilidad para el manejo de la información. Aquí van a encontrar todos los tipos de antecedentes y en un solo campo o en una sola pestaña pueden acceder a ellos sin dar tanta vuelta. Luego de antecedentes está la opción diagnóstico. Esta opción es una de las más importantes y en la que más énfasis hacemos nosotros aquí en la institución. Aquí es muy importante ser cuidadosos en su práctica médica al seleccionar una patología. Yo voy a poner cualquier diagnóstico por un decirlo para explicarles cómo funciona. Voy a escoger COVID, no especificado, no identificado. Él me va a mostrar una serie de opciones. Ejemplo, si ese diagnóstico que yo seleccione es el diagnóstico principal, si es el diagnóstico de ingreso, si es un diagnóstico importante que debo resaltar y si es el diagnóstico de egreso. Esta opción solamente la debo seleccionar cuando es la evolución de salida del paciente. Esta opción resaltar diagnóstico la puedo seleccionar cuando yo quiera o cuando considere como médico que ese diagnóstico es muy importante para mí o para el paciente en el caso. La opción diagnóstico de ingreso solo la utilizo en la historia clínica de ingreso del paciente. De ahí en adelante no la vuelvo a utilizar más. Y la opción principal sí puede variar en el transcurso o en las evoluciones del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso de esta historia, que es la historia clínica de ingreso, yo le voy a decir que este diagnóstico COVID, virus no identificado, es mi diagnóstico principal, pero que además es el diagnóstico de ingreso. Y le doy a agregar. Si yo quiero aclarar algo, lo agrego aquí. Además de esas opciones, tiene tipo presuntivo definitivo, pues es la historia clínica de ingreso y por lo general el diagnóstico es presuntivo. Ya después, más adelante, en la salida del paciente o en la de alta del paciente, puedo tener un diagnóstico definitivo, pero por lo general, historia clínica de ingreso es presuntivo. Le doy a agregar y él me agrega ese diagnóstico. Miren que me lo pone de un color diferente porque le di resaltar diagnóstico. Eso quiere decir que cuando yo grabe este diagnóstico, va a tener una alerta para que los demás médicos lo vean o lo diferencien. Yo puedo seguir agregando diagnósticos. Por ejemplo, vamos a agregar aquí uno, cualquiera. Vamos a agregar este, no importa. Ya no le puedo poner que es mi diagnóstico principal, porque ya tengo un diagnóstico principal, pero sí le puedo poner que es un diagnóstico de ingreso. ¿Por qué? Porque puede que ese paciente tenga varios antecedentes clínicos. Entonces yo le voy a agregar este diagnóstico, que también es un diagnóstico de ingresos. Puedo agregar 10, 15 diagnósticos que van a ser diagnósticos complementarios, pero él tiene uno que es el principal. En este caso es el COVID-19 virus no identificado. Aquí es importante que tengan cuidado en la selección de cada una de estas opciones. Si es el principal, si es el de ingreso solo se utiliza en la primera historia del paciente. El de egreso solo se utiliza en la historia de salida del paciente o en la evolución de alta del paciente. Y la opción resaltar la utilizo para decirle a los demás médicos que ese diagnóstico yo lo considero importante y para hacerle un seguimiento diferente. Entonces eso ya depende del criterio médico como tal. Entonces puedo agregar N cantidad de diagnósticos y a todos les puedo poner
en la historia clínica de ingreso, que es el diagnóstico de ingreso. Pero solamente a uno lo debo especificar como diagnóstico principal. Siguiente opción, los dos planes de manejo. Plan de manejo intrahospitalario y plan de manejo externo. Plan de manejo externo es para consulta externa y plan de manejo intrahospitalario es para todos los pacientes que están siendo atendidos en este momento en la institución. Plan de manejo intrahospitalario, ¿cómo funciona? Le dice medicamentos, que hay una X roja, le damos clic, aquí vamos a encontrar todo el listado de medicamentos de la institución, están habilitados en este caso para manejo intrahospitalario, porque en la institución hay alrededor de 10.000, 12.000 medicamentos, los otros salen para consulta externa para todo el tema de formulación médica, pero a nivel intrahospitalario, estos son los que están habilitados. Si en algún momento, y si ustedes consideran que ese medicamento se le debe aplicar al paciente, se comunican con el área de farmacia, hay un protocolo para eso, ellos se lo pueden agregar en el momento, le agregan el medicamento, ustedes lo van a ver, ustedes lo solicitan y luego ellos hacen todo el proceso de compras. Entonces aquí vamos a seleccionar un medicamento. Ustedes pueden poner la palabra que ustedes consideren y él le hace la búsqueda. Es importante no seleccionar por seleccionar. Deben seleccionar el medicamento de acuerdo a su concentración. Miren que viene la presentación. Entonces, tengan cuidado porque hay muchos medicamentos con un nombre muy parecido, pero tienen una concentración totalmente diferente. Acetaminofén es de 500 miligramos, es de 250. Los dos vienen en tableta, entonces deben tener cuidado en ese pequeño detalle. Vamos a seleccionar este de 500. El campo cantidad no se los va a dejar seleccionar. Aquí el campo cantidad lo describe la persona encargada de farmacia o los dispensadores de farmacia de acuerdo a su posología. Lo que ustedes escriban aquí en su posología, con esa posología ellos hacen el cálculo y hacen el despacho de las cantidades para la fórmula del paciente. Normalmente las fórmulas aquí son para 24 horas, o sea, ellos hacen este cálculo para 24 o 48. Aquí en dosis van a poner las dosis que ustedes consideran que le deben aplicar, la unidad de dosis, vamos a buscar miligramos, y la frecuencia. Cada 6 horas, o cada 6 minutos, o cada 6 días, o cada semana, o cada 6 semanas, o cada 6 meses, o cada 6 años, la frecuencia. Y le damos a agregar. Así se agrega un medicamento. Esta es la forma sencilla de agregar un medicamento. Hay una forma compleja que es para aquellos medicamentos que no están cubiertos en el post. Son aquellos medicamentos que acá al final de mi listado no me aparezcan seleccionados, que no tengan selección. Esos medicamentos son medicamentos no post y el sistema me va a solicitar una justificación. Esta justificación solo me la solicita en hospital. En UCI no la solicita. ¿Por qué? Porque ya por ley no se solicita esta justificación, ya por ley se hace un MIPRES a través de la página del ministerio que hace la diligencia del especialista. Cuando les solicite la justificación, ustedes ingresan a ese botón y las opciones que deben diligenciar la van a diligenciar con un punto o con cualquier otro carácter. ¿Por qué? Porque esto simplemente es una alarma o una alerta de que se debe diligenciar la justificación no post o el MIPRES a través de la plataforma del ministerio. Por eso esa opción no se ha inhabilitado para tener como un control o una precaución de que el especialista debe hacer la solicitud del no post o el diligenciamiento del no post a través de la plataforma habilitada por el ministerio. Ahí simplemente es ponerle punto en las opciones que tienen el asterisco. Cuando ya le hagan eso, esta opción, este asterisco que ven aquí que yo les estoy seleccionando, se les va a quitar y les va a permitir agregar. Como es el caso de ahora, que vamos a hacer la muestra.
Voy a diligenciar todas con un punto. Y acá donde dice diagnóstico, debemos ingresar el diagnóstico por el cual estamos haciendo la solicitud le damos enter y aceptar. Miren que automáticamente la X roja que tenía al lado del medicamento se quitó y describimos la posología. Cantidades, unidad de dosis y la frecuencia. Agregar. Luego encontramos el plan de manejo externo, que funciona exactamente igual, tiene las mismas características, pero la única diferencia es que acá la cantidad sí la tiene habilitada, porque aquí yo sí debo especificar cuántos medicamentos le voy a pedir al paciente, porque esta es como la fórmula médica para que él vaya o a su EPS o a la farmacia de confianza o a donde él vaya a adquirir esos medicamentos y los compre, o los adquiera o se lo entreguen o como sea el mecanismo que escoja el paciente. También me va a pedir una posología, también me va a pedir la información de la dosificación del paciente, del medicamento, y agrego. La misma información, funcionan los dos exactamente igual, solo que aquí me va a habilitar el campo cantidad y el término si es definido o es indefinido. Si es indefinido, pues no me pone nada. Si es definido, me habilita el número de días para yo poner cuántos medicamentos de ese le voy a despachar. Luego nos encontramos con la suspensión de medicamentos. ¿Por qué se suspende un medicamento? Bueno, diferentes razones médicas, administrativas. Una de ellas puede ser reacción adversa del paciente, suspensión de la fórmula. Aquí les va a salir un listado de todos los medicamentos que le hayan solicitado y al finalizar, donde dice suspender, hay un botón para que ustedes seleccionen cuáles de esos medicamentos desean suspender. Simplemente seleccionar y al finalizar, cuando grabemos el folio, esos medicamentos ya automáticamente no van a aparecer en el registro de farmacia para entrega a pacientes. Además de las solicitudes de medicamentos, están las solicitudes de exámenes, procedimientos quirúrgicos, no quirúrgicos y patologías. Esas 4 opciones son prácticamente iguales. Las voy a abrir cada una de ellas y las 4 opciones son prácticamente iguales. Solicitudes de exámenes. Buscan el examen. Miren, si ustedes se dan cuenta, tanto diagnóstico como antecedentes, como los planes de manejo y las solicitudes tienen una estructura muy similar. Tienen una opción para buscar, tienen un botón de agregar y tienen una vista donde van a encontrar todo lo que ustedes han agregado o lo que han agregado en este caso otros médicos. En el caso de la solicitud de exámenes solo aparece lo que se agregue en el momento. ¿Cómo agrego? Servicios, busco el servicio, busco, agregar un cuadro temático, observación en caso de que sea necesario, la cantidad y el estado. Este estado es una clasificación que nosotros la utilizamos o la utiliza el laboratorio o la dependencia donde vayan a hacer el examen para clasificar la urgencia del servicio. Si se necesita inmediato, lo ponen urgente. Si puede tener un poco de espera, le hacen estado rutinario. Con esto ellos lo van clasificando, lo clasifican primero por área, es decir, hay áreas de hospitalización o áreas de urgencia que requieren que los exámenes sean inmediatos y luego el estado que ustedes discriminen ahí y le dan a agregar. Solicitud de procedimientos no quirúrgicos, si se dan cuenta, es muy parecido al de exámenes, solo que le agregan este campo de requerimientos. Busco el servicio,
a buscar aquí. Servicio. A buscarlo, el estado, si es urgente, y la observación en caso de requerirlo. Esa observación normalmente es importante para el caso de los exámenes como los RX, que no tienen una descripción exacta. Su nombre no es exacto. Por ejemplo, este RX de manos, dedos, puño, muñeca, codo, pie. Aquí en la observación se debe describir la ubicación exacta de donde se va a tomar la placa. A eso puedo utilizar la observación. Procedimientos quirúrgicos, bueno, como les comenté ahorita, se selecciona el procedimiento quirúrgico, urgente, la observación y agregar. Procedimientos no quirúrgicos, los mismos. Listo. La observación, en caso de ser necesaria, y agregar. Y la patología, muy parecida a las otras tres opciones mencionadas, la única diferencia es que le agregan el cuadro origen de muestra, origen de la muestra. Selecciono la patología o el estudio que se le va a realizar al paciente, el estado, si es urgente o si es rutinario, la cantidad, la observación en caso de ser necesaria y el origen de la muestra. Si yo tengo la posibilidad de solicitar, debe haber una forma para suspender esas solicitudes en caso de que pues, se haya equivocado, ya no sea necesaria. O por cualquiera de los motivos que yo desee suspender una solicitud. Entonces hay una opción que se llama suspensión de solicitudes y yo puedo suspender cualquiera de las cuatro opciones que le acabo de explicar, o exámenes, o patologías, o procedimientos quirúrgicos, o procedimientos no quirúrgicos. ¿Cómo funciona? Igual de medicamentos. Aquí me aparece un listado de todos los exámenes, o patologías, o cualquiera de las otras opciones que le hayan solicitado a ese paciente. Y al finalizar hay un botón que dice suspender y yo debo seleccionar, ir seleccionando de ese listado qué exámenes deseo suspender. ¿Qué logro con eso? Que ese examen ya no le va a aparecer a la dependencia o al área para que no se lo realice. Al finalizar, cuando yo grabe este folio, esos exámenes están suspendidos. Luego de las suspensiones hay una opción que se llama indicaciones médicas. Esta opción es una de las 2 o 3 opciones que son obligatorias en cuando se diligencia una historia clínica. ¿Por qué es obligatoria? Porque esta es la ruta o hoja de trabajo del área de enfermería. Lo que ustedes describan aquí a nivel intrahospitalario son las indicaciones para la parte de enfermería. A nivel externo o a nivel de pacientes de consulta externa, sería como la fórmula médica que se lleva ese paciente para su casa o para su EPS, para las diferentes autorizaciones o su diferente plan de trabajo o su diferente plan de atención o su guía de atención de ese paciente. En este caso, este paciente es un paciente ambulatorio de urgencia y las indicaciones, recomendación, describan de esta manera. Van identificando los números de atención y así sucesivamente.
Esto para facilidad y para mejor lectura de las enfermeras. Ya a veces imprimen esto y por ahorro de papel todo eso sale agrupado. Con estos números ya van identificando una indicación de otra, van diferenciando una indicación de otra. Luego de las indicaciones hay un campo que se llama resumen de registro de folios. Este campito lo que me dice es todo lo que hemos realizado hasta el momento. Hasta el momento le hemos ingresado 2 diagnósticos, hemos solicitado 2 medicamentos intrahospitalariamente, le hemos pedido un medicamento externo, 2 exámenes, 2 procedimientos quirúrgicos, uno no quirúrgico y una patología. Si yo quisiera editar una de esas opciones, simplemente le doy de registro y él me lleva a la opción a la cual quiero editar. ¿Para qué es importante esta opción? Pues no tengo necesidad de irme pestaña por pestaña a ver qué es lo que estoy haciendo, sino me voy aquí y él me muestra en resumen lo que yo llevo hasta el momento. Aquí me puede decir, me faltó un medicamento porque realmente le iba a pedir 3. Aquí me daría cuenta. Y si ya quiero saber cuál es el medicamento, me voy a ver registro y me lleva a la pestaña de plan de manejo intrahospitalario. Además de estas opciones que ya les mencioné, hay 2 opciones que para nosotros son muy importantes, que es la opción de interconsulta. Aquí en esta opción es donde solicito las interconsultas al paciente. ¿Cómo las solicito? En la parte inferior derecha hay un botón con un signo más. Al darle clic ahí, él me va a habilitar una pestaña. En esta pestaña me va a mostrar el motivo de consulta que yo describí en mi historia clínica de ingresos en caso que estemos trabajando en la historia clínica de ingresos. Si es una evolución, pues me lo muestra en blanco. Y yo debo escribir el motivo. Una observación sobre la interconsulta, los diagnósticos relacionados de ese paciente, o sea, todos los diagnósticos que le he ingresado a ese paciente. En la parte de abajo ya el detalle como tal de interconsulta. Entonces es importante que cuando yo vaya a solicitar una interconsulta, previamente a solicitarla, debo haber ingresado un diagnóstico. O sea, debo irme a la pestaña de diagnóstico e ingresar el diagnóstico para solicitar la interconsulta. Porque si yo no he ingresado ningún diagnóstico, esto me va a salir en blanco. Es decir, no voy a tener de dónde solicitar y tengo que volver a cerrar, irme a la pestaña de diagnósticos, ingresar uno. Vamos a ingresar uno aquí. Ingresar uno. Ahora sí me voy a mi pestaña de interconsulta, parte superior, inferior derecha, botón más, y él me va a aparecer el diagnóstico, el último diagnóstico que yo seleccioné. Debo darle clic o seleccionar el diagnóstico por el cual quiero solicitar mi interconsulta. Pues si son más de uno, selecciono, pero si es uno, lo dejo a él solo. El motivo, aquí debo ser muy claro en el motivo. Normalmente cometen el error de escribir aquí en el motivo solicitud de interconsulta. Pues ese no es un motivo de solicitud, así se llama la opción. Si yo escribo ahí una interconsulta, pues se sobreentiende que es para solicitar una. Entonces yo ahí debo especificar es el motivo médico por el cual estoy solicitando esa interconsulta. Después de seleccionar el diagnóstico, escribir el motivo, en la parte donde dice detalle, hay un letrero que dice pulse aquí para añadir una nueva fila. Le doy clic y en la primera, debajo del título, me va a salir un botoncito y ahí voy a escribir la especialidad de la interconsulta seleccionada. Ejemplo, vamos a solicitar una por psicología. Le doy clic. Luego me va a pedir un servicio, un área de servicio, es decir, la ubicación de donde se encuentra ese paciente. Supongamos que ese paciente se encuentra en el consultorio médico de urgencia y me va a solicitar un servicio. Este servicio va directamente relacionado con la especialidad. Es decir, aquí debe ir, si yo solicito una interconsulta por la especialidad de psicología, aquí escribo la palabra psicología
y escojo el servicio que diga interconsulta por la especialidad interconsultada, en este caso psicología, y la prioridad. Le doy enter y me deja otra vez el espacio en blanco para seguir agregando interconsulta. Puedo solicitar 2, 3, 4, 5, las interconsultas que quiera en la misma opción. Ejemplo, trabajo social, la ubicación del paciente, el servicio. Como escribí trabajo social, aquí debe ser el servicio de interconsulta por trabajo social. Siempre debe tener ese apellido de la especialidad interconsultada. La prioridad urgente. Y grabo. Cuando grabemos el folio al finalizar, estas interconsultas se van a ir para un tablero que se llama interconsultas pendientes. Ese tablero lo ven todos los especialistas y al revisarlo sabrán qué interconsultas tienen o qué no tienen pendientes. Luego de eso hay una opción que se llama respuesta interconsulta. En esta opción, más que respuesta interconsulta, es para suspenderla. Suspender la interconsulta. Solo que los creadores del software no le han cambiado el nombre. Pero esta opción la utilizamos para suspender interconsultas. ¿Cómo lo hacemos? Funciona igual que suspensión de solicitudes y que suspensión de medicamentos. Aquí me va a aparecer un listado de las interconsultas solicitadas, incluso las respondidas, incluso las anuladas. Me va a aparecer un listado de todas las interconsultas. Donde dice estado me aparecen las pendientes y él me va a resaltar la interconsulta de mi especialidad o de la especialidad que yo tengo como médico. Y me aparece un botoncito para seleccionar cuál de todas esas interconsultas yo deseo suspender. Solamente me permite suspender las que están en estado pendiente. Es decir, que si ustedes se equivocan solicitando una interconsulta o solicitando la doble, pueden suspenderla. Simplemente entran a un folio de historia clínica, cualquier sea, en el caso normalmente para las suspensiones, utilizan un folio o un tipo de historia que se llama nota médica. Y en esa nota médica se van a la opción respuesta interconsulta, seleccionan la interconsulta y cuando graban el folio esa interconsulta ya se desaparece del tablero porque pasa a un estado suspendido. Ahorita les muestro el tablero para que sepan a qué hago referencia. Entonces la opción de respuesta interconsulta es, más que para responder, es para suspender las interconsultas. Vamos a grabar este folio. En este caso, yo en teoría tengo 4 subespecialidades. Voy a seleccionar por cuál de ellas voy a grabar la historia clínica o lo que acabo de diligenciar, el folio que acabo de diligenciar. Para el caso de los médicos de aquí, solo hay 2 o 3 que tienen más de una subespecialidad. Entonces, en algunos casos se van a encontrar algo parecido. Le doy a aceptar. Por ejemplo, ya me dijo el registro se ha grabado correctamente. Cuando yo vea este mensaje quiere decir que ya la historia clínica o el folio que estaba diligenciando se grabó, ya quedó almacenado en nuestra base de datos y lo que ustedes hayan escrito ahí no se puede borrar, no se puede modificar, no se puede alterar. Si hubo un error a nivel de historia clínica, la forma de solucionarlo es con una nota médica o una nota aclaratoria como se le conoce normalmente. Si es un error en una solicitud, pues lo pueden suspender. Si es un error en alguna parte de un formato del tipo de historia clínica, es nota médica. Le doy a aceptar y él me va a mostrar un cuadro de impresión. En este cuadro de impresión, si ustedes se dan cuenta, hay unas opciones un poco más oscuras que otras. Estas más oscuras son las que acabamos de diligenciar. Las voy a seleccionar todas. Y al finalizar, hay una opción que se llama generar epicrisis. Como es una capacitación de prueba, pues le voy a dar al botón generar. Al final de este cuadro de impresión hay un botoncito o un check, una opción de selección, que dice unir reporte seleccionado. Esto me permite generar un solo PDF o un solo documento de cada una de estas opciones que diligenciamos anteriormente.
y le voy a dar imprimir selección. Esto no quiere decir que me lo va a mandar a la impresora ni nada por el estilo, y simplemente me muestra una vista previa de todo lo que hice para que posteriormente yo decida si lo mando a imprimir o no. ¿Qué imprimen o qué no imprimen? Eso lo deciden o lo definen en cada área donde ustedes estén. La jefe de cada área y los encargados del área le dirán esto se imprime y esto no se imprime. Entonces este es el documento generado. Miren, si se dan cuenta, ahí están todas las opciones que yo realicé, cada una de ellas en un PDF. Si yo lo quiero imprimir, pues le doy a la impresora, y no, le doy a la X. Y al yo darle en esta X, él inmediatamente me lleva a la epicrisis y me trae todos los datos que yo diligencié en mi historia clínica de ingreso: motivo, enfermedad actual, revisión, los antecedentes que hayan ingresado, las indicaciones médicas, todos los datos que hayan ingresado, más las evoluciones. En este caso, este paciente no le hicieron ninguna evolución, pues no hay ninguna en el listado de evoluciones. Importante, la epicrisis se puede modificar. Ustedes pueden modificar los datos que aquí se ven. Yo puedo escribir algo más en el motivo de la consulta, algo más en la revisión por sistema, puedo agregar evoluciones, puedo modificar evoluciones. ¿Cómo agrego evoluciones? Me voy a la pestaña evoluciones, me voy al botón agregar y aquí puedo agregar evoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto se les olvidó hacer una evolución de un día o no la hicieron, o el sistema o se equivocaron de ingreso y la hizo fue en otro ingreso. Ustedes pueden hacer la evolución acá en la epicrisis, agregarla a la epicrisis, y el sistema, cuando la impriman, esa epicrisis queda en la fecha que ustedes seleccionen. Aquí yo selecciono la fecha en la cual quiero que se vea la epicrisis y la hora en la que yo lo deseo. Obviamente, esta fecha debe ser mayor a la fecha de ingreso del paciente. No puede ser menor, por obvias razones. Entonces, aquí diligenciamos. Puedo escoger el médico que estaba de turno en ese día. Por ejemplo, estaba de médico la doctora Tatiana, y hago mi evolución y le digo que esa evolución corresponde al día 28. Grabo y él me graba la evolución el día 28. La siguiente pestaña se llama diagnósticos, exámenes y medicamentos. Al igual que las evoluciones, yo aquí puedo agregar diagnósticos, puedo agregar medicamentos y puedo agregar servicios adicionales que no se hayan diligenciado en los diferentes formatos de historia clínica o en los diferentes folios. Entonces yo aquí puedo agregar, para el caso de, por ejemplo, en este caso yo no seleccioné ningún diagnóstico de egreso. Quiere decir que cuando yo le dé grabar a esta epicrisis, él me va a decir que debo diligenciar un diagnóstico de egreso, porque yo en mi historia clínica, cuando él me decía que ese era el diagnóstico de egreso, yo no le seleccioné esta opción. ¿Qué pasa en este caso? ¿Me debo ir a historia clínica y hacer otra evolución o hacer otra nota o hacer lo que sea? No, no necesariamente. Me voy aquí a la pestaña de diagnósticos, hay una pestañita que se llama diagnósticos adicionales, le doy en el botón más, donde dice diagnóstico, selecciono mi diagnóstico, yo voy a seleccionar cualquiera, ustedes obviamente deben hacerlo con el debido cuidado, y selecciona donde dice tipo diagnóstico, que es un diagnóstico de egreso, le da a grabar y él automáticamente me guarda ese diagnóstico. Entonces es importante, no les permite almacenarles, grabar la epicrisis sin un diagnóstico de egreso. Cuando ustedes graben y se dan cuenta, acá dice estado registrado, él les va a preguntar si ustedes desean cambiar de ese estado registrado a un estado confirmado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo confirmo esta historia clínica y yo tengo parametrizado que después que genere la epicrisis no se le va a permitir hacer nada a ese paciente, pues las enfermeras no van a poder realizar registro de enfermería, realizar notas, realizar absolutamente nada. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a confirmar una epicrisis, consulten con su jefa de enfermería, con su jefa de enfermeras de su área. Sí pueden confirmarla, si no, la dejan en registrado y posteriormente, cuando ya
le organicen o le legalicen todo al paciente, generan la epicrisis y la confirman. ¿Cómo la genero posteriormente? Me voy a una opción que se llama epicrisis pendiente. En esta opción me aparecen todas las epicrisis que están pendientes por realizar. En este listado que vemos aquí, me aparecen las epicrisis pendientes. La que acabo de hacer ahorita no me va a aparecer en este listado, porque ya esa epicrisis la realicé y quedó en estado registrado. Esa epicrisis que hice ahorita me va a aparecer acá donde dice agregar. Le doy a agregar y acá en el botón consecutivo le doy clic y la busco en este listado. ¿Cómo la busco? La busco por consecutivo de epicrisis, por nombre del paciente, por documento o por el número del ingreso. Este número del ingreso para mí es la identificación del paciente aquí en la institución, porque la cédula se va a repetir de acuerdo a la cantidad de atenciones que tenga ese paciente. El ingreso no. El ingreso me representa la atención del momento. Entonces aquí en este listado yo encuentro esa epicrisis. Vamos a buscarla. Entonces, para este caso es Dylan, este niño, porque es la última epicrisis que hice, pero si no estuviese de primero en el listado, yo lo podría buscar por ingreso, por consecutivo de epicrisis, por nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a seleccionarlo y él me trae la epicrisis y yo la puedo actualizar. ¿Qué pasa cuando yo la selecciono de aquí? Él me habilita este botoncito que vemos acá que dice actualizar info, este botoncito que hace, y yo le doy clic, él lo que hace es un recorrido por toda la historia clínica del paciente y el campo que no, o la información que tenga, que se haya diligenciado y no aparezca aquí, me la trae. Si hay evoluciones que no me aparecen aquí, él trae esas evoluciones y me las carga en la epicrisis. Pues ya después de esto, vengo yo, grabo y la confirmo. Y ya esta epicrisis está grabada. Aquí es importante que si yo grabé esa epicrisis, hay una forma de desconfirmarla. ¿Cómo se desconfirma la epicrisis? La desconfirma la enfermera jefe. Ustedes lo único que tienen que darle es este consecutivo que ven aquí. Usted le dice, jefe, necesito desconfirmar una epicrisis. O por lo general, ellas son las que necesitan que se desconfirme, porque ellas son las que quedan por hacer cosas pendientes, registros de enfermería pendientes para legalizar la situación del paciente. Entonces, por eso es importante de pronto tener en cuenta el número del consecutivo de la epicrisis. En el listado que ven aquí, van a encontrar todas esas epicrisis que no se han realizado nunca o que están pendientes por realizar. Pueden buscar por ingreso, pueden buscar por estado, buscamos las que están en estado registrado. Interconsultas pendientes, que ahorita les comenté, en la opción de interconsultas que está en el módulo de historias clínicas para solicitar. Cuando ustedes hacen la solicitud, ella se ve reflejada en este tablero de control. ¿Cómo verifico qué interconsultas tengo pendientes? Pongo la especialidad, le doy en la flechita hacia abajo que aparece acá, escribo la especialidad, por ejemplo, cardiología pediátrica, y le doy consultar. Aquí me va a aparecer un listado de todas las interconsultas que están pendientes para esa especialidad. En este caso, hay 2 interconsultas pendientes. ¿Cómo la diligencia? Le doy clic en el botón de responder. Vamos a escoger otra especialidad porque ahí no me va a dejar, porque yo no soy cardiólogo pediatra. Si yo no tengo esa especialidad asociada a mi usuario, no me permite responderla. Pero estas de psicología sí me permite. Pues para que una vez aprendan cómo se responde una interconsulta. Ejemplo, vamos a responder esta interconsulta que tiene ya 11 minutos de estar aquí solicitada. Le doy responder. Esto que ustedes ven aquí es lo que les expliqué al comienzo. Documento del paciente, tipo de historia, él automáticamente me pone el formato de respuesta a interconsultas. En el ejemplo que yo les expliqué, me mostraba la historia clínica de ingreso y él me pone la ubicación del paciente.
se pone de la ubicación de donde solicité la interconsulta. Entonces le doy simplemente, me deja habilitado todo para simplemente darle a abrir folio. ¿Qué debo diligenciar aquí? Aquí sí debo diligenciar solo las pestañas que el formato me muestra por defecto. Entonces me va a mostrar el formato de historia clínica, que diligencio mi respuesta interconsulta, que este es un formato normal de respuesta interconsulta, análisis objetivo, la respuesta y el tratamiento de interconsulta. Entonces aquí hago el especialista hace su respuesta normal, se va a la pestaña de antecedentes, esto por norma, o sea, por norma o por política institucional, nosotros siempre definimos que aunque no ingresen ningún antecedente, deben verificar la opción de antecedentes. Es decir, deben ir a la pestaña. Ya en este momento yo le dije al sistema, ya mire, revisé los antecedentes, no encontré nada raro y procedo a la siguiente pestaña. Diagnóstico, este es el diagnóstico por el cual, de acuerdo a mi respuesta, yo decido que este es el diagnóstico o la patología. Escoger cualquiera. Considero que ese es el diagnóstico principal y pues las demás opciones no les presto atención porque ya no es un diagnóstico de ingreso, no es un diagnóstico de egreso, pues a menos que lo considere el médico. Puedo resaltarlo, sí lo puedo resaltar y le doy a agregar. Y las indicaciones médicas de ese paciente. Entonces, las indicaciones médicas, el tipo de indicación van de acuerdo al tipo de ingreso y al tipo de ingreso del paciente. En este caso es un tipo de ingreso ambulatorio, ingreso por urgencia, el tipo de indicación correspondiente es urgencia de observación. Y en las indicaciones, pues, aquí describen la indicación para esa interconsulta. Y listo, al final grabamos el folio. Yo le voy a decir que ese folio lo voy a grabar por psicología, porque es una interconsulta de psicología. Me dice que el folio se grabó correctamente, no voy a imprimir nada de eso, así que no selecciono nada, le doy en la X, cierro, y el sistema automáticamente me deja en la opción desde el inicio para que yo vuelva a ingresar otra vez al paciente o cualquier paciente y hacerle cualquier tipo o formato de historia clínica. Si me voy al tablero de control, este paciente es Dylan, y le doy otra vez consultar, ya el paciente desaparece, ya respondí esa interconsulta. Bueno, uno de los temas de esta inducción es obviamente mirar el manejo de dinámica, que es nuestro software de historia clínica. Y lo más importante es cuál es la utilidad, no de la historia clínica del sobre como tal, sino lo que se registra en la historia clínica. Y obviamente en ese sentido, el hospital en este momento está en un proceso, por favor cerrar los micrófonos, de transición, en el sentido de que está ofreciendo cada vez una oferta mucho más especializada en un sector donde es único en la ciudad y en la región, o sea, es un hospital pediátrico. Entonces, escuchando a Gustavo cuando miré el tema de los códigos del CIE-10, de cómo ubicarlos, la historia clínica es la herramienta legal más importante que tiene una IPS en Colombia. Y en ese sentido, estamos en la rueda en dirección hablando precisamente de mortalidad. Y cuando uno analiza la mortalidad, lo primero que se encuentra es que muchas veces no hay correlación entre los diagnósticos que quedan escritos en la historia versus el desenlace no deseado, como es la muerte. Y en ese sentido, nosotros aquí venimos trabajando cada vez más para garantizar tres cosas. Uno, un resultado clínico. El otro, que sea una experiencia para el paciente y su familia significativa. Y tercero, que el proceso sea eficiente. Se conoce como la triple meta.
Y la importancia de la historia clínica, obviamente, tiene que ver con lo que Gustavo ya les dio con mucha diligencia y claridad, porque ustedes van a estar hoy aquí, mañana van a estar en otro hospital con otro software, y el aprendizaje del software es un elemento importante, mas no es el que salva al paciente. Quien salva al paciente es la decisión que ustedes hacen y que queda registrada en la historia clínica. Y en ese sentido, digamos, uno lo que hace todos los días en un hospital como este es manejar lo que ustedes ven acá, que se llama el riesgo técnico, y es la gestión clínica. En este momento, digamos, nosotros estamos enfocando todo nuestro plan de mejora hacia la seguridad del paciente, y la seguridad del paciente tiene que ver fundamentalmente con la calidad de la metodología para la decisión médica, porque es donde se define el plan de intervención. Y en ese sentido, todo lo que ustedes escucharon en este tiempo con Gustavo, es importante desde que haya conciencia de que un mal registro va a tener muchos efectos, pero el más importante es que lleva a un plan de intervención no adecuado. Y eso que conocemos como decisiones médicas, al quedar registradas en la historia clínica, además es la evidencia fáctica de lo que hicimos con el paciente. Por eso la historia clínica tiene su propia normatividad, que no ha cambiado, y donde básicamente la historia es del paciente. Y cuando el paciente siente que ha sido mal atendido, él pide su historia clínica y con la historia clínica la puede enviar a donde quiera. Por eso preguntabas que ustedes van a venir en calidad de internos. Entonces, al manejar una herramienta tecnológica como es el software no te defiende a ti de la demanda, sino lo que te defiende es la calidad del dato que tú ingresas, del registro médico. Porque la decisión médica lo que hace es definir un plan de intervención, y ese plan de intervención hace que lo que esté al final del mismo en juego es un balance entre un resultado deseable versus un resultado no deseable. Un resultado no deseable lo conocemos todos como un evento adverso. Para que eso se dé, yo tengo que empezar a mirar que mucho de lo que yo hago en un hospital como este requiere el concurso de otras profesiones. Porque la decisión médica hoy en día no es algo individual, es algo que yo tomo individual, pero tiene un efecto colectivo. Y hablamos hoy con el doctor Pinzón en la necesidad que los médicos, por ejemplo, en las rondas estén las enfermeras o que los médicos trabajen con las enfermeras. Porque el trabajo en equipo clave, se ha demostrado en la literatura, es que cuando hay un modelo de supervisión claro, explícito, y hay una buena comunicación en todo el equipo, que no hay jerarquías sino roles, realmente el plan de cuidado se puede implementar. Todos los martes, yo creo que ustedes están en la casa del niño, todos los martes, de manera obligatoria, todos los equipos clínicos asisten a las 7 de la mañana al despliegue de las guías. El próximo martes tenemos la guía de EDA, enfermedad diarreica aguda, después tenemos la infección urinaria. Porque la importancia de la guía es que todo el mundo las conozca. Aquí las guías las tiene que leer todo el mundo. Ustedes tienen que leer las guías de práctica clínica. Y van a ser evaluados con las guías de práctica clínica. Y en ese sentido, el trabajo en equipo solamente es posible cuando tiene una herramienta estandarizada para arreglar o para aplicar reglas de decisión. O si no, el paciente es quien va a sufrir. Entonces, me parece oportuno, y por eso no intervino, escuchaba a Gustavo, cómo le explicaba a ustedes cómo ingresar el tema de los códigos, cómo seleccionar el código, cómo el tema del tratamiento, los medicamentos. Pero siempre que yo tengo un paciente al frente, lo primero que yo tengo que hacer es hacer un análisis de la situación. Y esa situación es uso de escalas, por ejemplo, evaluación de alerta temprana, para identificar el riesgo. Con base en ese riesgo, definir un plan de tratamiento y hacerle un monitoreo a ese plan de tratamiento. Pero el monitoreo del plan de tratamiento no lo hace el médico, sino lo hace todo el equipo, siendo enfermería el equipo clave.
Un punto interesante que es necesario comprender es que definitivamente en los hospitales como el nuestro pueden ocurrir lo que se llama eventos centinelas, es decir, aquellos que no tienen reversa, que tienen un alto impacto sobre el paciente y lo puede llevar hasta la muerte o que no tiene ya una solución y que muchas veces el resultado ha sido de una sumatoria de causas de fallas. Y en ese sentido, en el hospital estamos cada vez más profundizando en temas de monitorización. Porque el problema de la historia clínica no es el software, es el pensamiento médico que queda registrado, y eso se llama variabilidad. Entonces, la única forma de controlar la variabilidad es, primero, tener una precisión diagnóstica. Y viene algo que estamos empeñados aquí en el hospital, es en usar los códigos de forma correcta. Los códigos fueron hechos para estandarizar la práctica. Y uno debe colocar un código que sea correlacionado con la severidad o complejidad del paciente. Porque cuando uno analiza la historia clínica en eventos no deseados como una muerte, se da cuenta que hubo fallas en el registro. Y no es fallas del software, es fallas de la decisión, de lo que el médico escribió ahí. Y si el paciente se muere hoy con la normatividad colombiana, pues no solamente vienen demandas potenciales, sino también vienen posiblemente investigaciones por parte de la superintendencia, de parte del ente territorial, que por el caso nuestro es el DAIS, o la gobernación, dependiendo del paciente de donde proceda, o de la EPS. Y en ese sentido, toda la información que queda registrada en la historia clínica le permite al hospital tener indicadores e información adicional para poder evaluar su desempeño. Y aquí ya pues hay mucha información que se lleva casi que tiempo real, pero obviamente en este ejercicio de hoy lo único que quiero hacer énfasis es en la necesidad de primero planificar la actividad asistencial. Y la planificación comienza fundamentalmente con la precisión diagnóstica, después viene con el plan de intervención adecuado y tercero con el uso de indicadores que me permitan evaluar qué he hecho. No voy a entrar a definir qué es un indicador, pero en el caso nuestro es muy importante el tema de los resultados. Y desafortunadamente uno mira la calidad de la historia clínica cuando un paciente muere. Entonces uno va a analizar, por ejemplo, un error grave de medicación, pide uno la copia de la historia clínica y se encuentra que hubo falla tras falla, tras falla, tras falla. Entonces, a nivel internacional, se han desarrollado muchas herramientas para lograr no caer en el mismo error. Y una de ellas es, por ejemplo, la definición de eventos centinela. Hay un listado ya de eventos centinela que nosotros en el hospital adoptamos y que obviamente cuando ocurra algo de eso, automáticamente se origina una investigación porque algo debió pasar que llevó a un paciente a un riesgo innecesario con un desenlace fatal. Por eso se llama evento centinela, ¿cierto? Muerte de un paciente en sala de espera de urgencias, un evento centinela. Caída de paciente con lesión, un evento centinela. Error grave de medicación, un evento centinela. Violación, maltrato sexual, homicidio de un paciente visitante de un profesional, un evento centinela. Confusión de la documentación de un paciente en quirófano. Errores graves en documentación. Entonces, digamos que todos estos eventos se hacen realidad en la historia clínica. Entonces, ¿qué es lo que hace que una inducción de estos cobre valor? Pues eso tiene dos partes. Uno, lo que Gustavo les compartió, que es el tema técnico, el tema de la herramienta. Y segundo, lo que ustedes van a hacer con la herramienta. Y si alguno de ustedes identifica durante su estancia en el hospital, porque van a estar en un hospital que tiene unas políticas de seguridad claras, que tiene un plan de mejora claro, obviamente ustedes tienen que informarnos a nosotros de las situaciones porque ustedes son colaboradores en el hospital. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Ese viejo modelo, con los que yo soy médico y aprendí,
donde uno llegaba al hospital como medio perdido y uno como que el profesor estaba por allá, el otro estaba por el otro lado. En ese hospital realmente hoy en día no es posible, porque nosotros respondemos por todos los pacientes que ustedes ayudan a atender. Es decir, una mala actitud de ustedes como un paciente nos puede generar a nosotros una queja. Por eso lo van a generar a ustedes como médicos, así sean en ejercicio de internado. Entonces, las normas básicas de comportamiento son claves. Porque en ese sentido, obviamente, no tiene sentido hablar de un modelo que estamos implementando que llamamos triple meta, donde una de las dimensiones es la experiencia del paciente y efectivamente ustedes como estudiantes, que la gente no va a saber, tengan comportamientos no adecuados. Segundo, el hospital ha sacado una serie de directivas, políticas, programas, estándares de seguridad y calidad que todo el mundo debe aplicar. Si ustedes van a tener acceso a la historia clínica, es un documento legal y como es así, todo lo que quede registrado es una prueba. Que cuando haya un desenlace no deseado, va a ser usado legalmente. Y por otro lado, nosotros con base en la información que está en la historia clínica, tenemos que todos los meses reportar un poco de indicadores, como los que ustedes ven ahí en la gráfica, donde básicamente evalúan al hospital con la calidad a través de esa serie de indicadores. Entonces, en ese sentido, este es un diagrama de un tipo que se llama David Boomer. El tipo es un experto en, digamos, en calidad. Y haciendo análisis de por qué los pacientes se seguían muriendo, él encontró que los pacientes se morían sencillamente porque los sistemas estaban diseñados para que llevaran a ese desenlace. Es decir, los resultados son resultados, vaya la redundancia, del proceso. Y en ese sentido, él propone algo que me parece muy interesante y lo llama el microsistema clínico. Y es que cada vez que un paciente ingresa a una unidad de cuidado, llámese hospital, IPS, en el caso nuestro el hospital o la UCI, lo más importante es poder primero que todo identificar el riesgo del paciente. En estos días con la dirección científica y aún con Gustavo, ya estamos reunidos, porque en el corto plazo todo lo que es el uso de escalas de valoración de alerta temprana son mandatorias, hay que hacerlo. O sea, historia clínica que no tenga una escala de valoración está mal diligenciada. Porque a partir de ahí que yo identifico el riesgo, yo defino el plan de intervención y yo monitorizo el plan de intervención. Y otro momento crítico es la salida, son los dos puntos críticos de un ciclo de atención. La entrada y la salida, lo cual requiere una valoración de condiciones de entrada y una valoración de condiciones de salida. Y en ese sentido, el registro de la información debe ser coherente con la realidad, porque uno a veces se estrella cuando hay un caso de que es un simple control C, control V, copia y pegue, copia y pegue, copia y pegue, y uno dice, pero es que no hay coherencia, y uno revisa la nota de enfermería y no hay coherencia. Eso desde el punto de vista legal genera muchos líos, porque son brechas en las cuales la contraparte puede sencillamente tratar de buscar elementos que logren demostrar una especie de negligencia, porque negligencia es que yo sencillamente violo una política de forma deliberada. Y como les digo, la historia clínica es un documento legal, está reglamentado, y como ustedes se sienten frente a un computador, lo que están escribiendo es un documento legal, es como escribir un pagaré, un cheque, y realmente es un cheque, porque si las cosas salen mal, hoy hablamos de que una demanda por una vida cuesta alrededor de 2.000 millones de pesos. ¿Por qué se paga en una demanda? Porque la historia clínica no es robusta. Y en ese sentido, cuando uno empieza a mirar por qué los pacientes siguen falleciendo, ese es un modelo de análisis. Lo que ven aquí es el evento adverso. Uno analiza de derecha a izquierda e interviene de izquierda a derecha. No, el paciente se murió porque es que pasó esto y pasó esto y pasó esto, lo tengo clara, y al final queda todo como una sumatoria de fallas latentes, fallas activas, como diciéndole, este paciente le tocó.
Desafortunadamente, cuando uno mira la causa que llevó a la muerte y esos factores contributivos generaron acciones inseguras, pues el problema es que si me logran demostrar que tuve alguna de estas, voy a estar en líos, que es una omisión o una violación consciente. Y en ese enfoque, pues realmente lo que nosotros queremos en este hospital, con ustedes que ingresan, es que la práctica sea completamente segura todo el tiempo. Desde que el paciente ingresa, ya sea por urgencias, por consulta externa, del paso de urgencias a la unidad de cuidado intensivo, de cualquier paso de cualquier sala nuestra de hospitalización, todos los procesos deben ser completamente seguros y absolutamente todas las decisiones que son relevantes para el paciente deben estar consignadas en la historia clínica. ¿Qué pasa si yo le meto al software basura? ¿Qué me saca? Ok, no, pues a nivel de datos, a nivel de software, es un reproceso porque nosotros tenemos que empezar a manejar toda la información y todos los datos con un margen de error demasiado alto. Siempre hay una posibilidad de error, pero por lo menos acá en la institución tenemos un margen de error incluso del 20-25%, cuando normalmente en una institución de salud es del 5, 4, 3%. Esto a nivel de indicadores y a nivel de cualquier tipo de reporte financiero o incluso asistencial es alarmante. Así es. Y como dice o escribe Laura Gómez, si se siembran datos basura, se obtienen errores y queda evidenciada la mala práctica. Entonces, en ese sentido, digamos que la seguridad del paciente, en nuestro caso, comienza con el dedo. ¿Por qué digo que con el dedo? Con el registro que hacemos de las decisiones. Esto de la historia clínica es un reto para nosotros, porque desde el punto de vista clínico, ustedes que están en una interfase, como la llamo yo cuando estudié medicina, entre la academia y la vida profesional, es aprender la buena práctica. Y lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces yo los invito a que desde ya ustedes como estudiantes no pierdan el sentido de lo correcto. Porque afortunadamente o desafortunadamente uno en los ambientes hospitalarios también ve cosas incorrectas. Y uno termina como reescribiendo el error. Y eso nos genera problemas a todos, sobre todo más importante al paciente. Entonces, yo les digo, por ejemplo, prácticas, y Gustavo, por favor, me complementa si lo que digo es incorrecto o no. Es, por ejemplo, ¿Sí? el uso de terminología que se inventa uno. El control C, control B, o sea, copiar. El uso no adecuado de los códigos diagnósticos. Omitir información clave en la historia del paciente. Bueno, llegue a inventarse siglas, inventarse términos o siglas que no existen. Tercero, no hacer por ejemplo, en el tema de los costos, cuando Gustavo estaba mostrando un error muy frecuente, es que a veces por la premura de tiempo, agarran el primero que le despliega. Entonces, salió el primer diagnóstico, dejan ese, no se toman el tiempo. Entonces, digamos que eso que nosotros llamamos capacidad del proceso solamente es posible cuando uno tiene una práctica sistemática y estandarizada, porque si no, no sería un proceso. O sea, cuando uno le mete, como decía, creo que era Laura, datos basura a un sistema, eso no se llama proceso, eso se llama improvisar. Y como les explicaba Gustavo, el software es una herramienta. El software no reemplaza la inteligencia para tomar decisiones. O sea, el software no es inteligencia artificial. El software solamente es una herramienta que le ayuda a que tome decisiones bien usada. Pero si usted mete información incorrecta, si usted toma decisiones incorrectas, va a quedar registrado eso sí en el software. Y el día en que las cosas salgan mal, pues realmente no la puedes borrar, porque uno no puede borrar lo que la historia clínica queda registrado, es ilegal.
Y otro tema también es el uso de códigos no autorizados. Entonces eso es ilegal. Entonces ustedes van a tener siempre que trabajar con un médico en una sala, y si ustedes identifican algo que no vaya bien, le hacen retroalimentación al médico o acuden a nosotros. Si es un tema de tecnología, ya saben quién es el doliente que vive estando el teléfono, y si es un tema de calidad, sencillamente los busca. Porque es mejor a tiempo solucionar el problema que dejar que quede registrado. Otra práctica que es muy perversa, y espero que ustedes no la copien, es anotar en la historia clínica temas que no tienen o son relevantes para, que son decisiones administrativas. Voy a terminar aquí en parte con esta, y es algo que también le escuchaba a Gustavo. Nosotros necesitamos tener información estructurada. Nosotros como médicos tomamos decisiones estructuradas. La medicina basada en la eminencia, ya pasó de moda. Hoy en día es la medicina basada en la evidencia, con B, V. Y la evidencia tiene que ser científica, debe ser contrastada. Como cada vez hay mayor exposición a los medios, cada vez el paciente está más informado, e independientemente que nosotros tengamos una población de estratos 1, 2 y 3, la gente sabe, la gente pregunta. Cuando las cosas salen mal, pues casi siempre ese resultado no deseable en cualquier investigación lo que arroja es que el del 70 al 80% de las causas fueron unas fallas o un funcionamiento no adecuado, un funcionamiento anormal, un no compliance, como lo diríamos. Y eso casi siempre trae problemas. ¿Dónde se soluciona todo de raíz? En la forma de pensar y de tomar decisiones. Yo tengo que tener es mi propio modelo y tener claro, como lo decía anteriormente, cuál es mi foco, porque mi foco es el paciente. Yo voy a garantizarle a mi paciente el mejor tratamiento, el mejor estándar, la mejor metodología, ayudado con la herramienta que es el software, no lo contrario. Y en ese sentido, si la herramienta es poderosa y yo tengo en mi cerebro una buena metodología de pensamiento clínico, pues el paciente tiene altas probabilidades de salir muy bien. Entonces, el funcionamiento normal parte de una planeación adecuada del tratamiento. Y esa planeación adecuada del tratamiento comienza en la precisión diagnóstica. De los códigos CIE-10 se inventaron en el mundo por la necesidad de tener un lenguaje estructurado que garantice la seguridad. Es una taxonomía y el médico tiene que aprender a correlacionar el código correcto para la expresión clínica correcta. Porque si coloca, por ejemplo, un código inespecífico y el paciente se muere, pues no va a haber como una correlación. De la mayor causa de errores en la historia clínica se llama no precisión diagnóstica. No coinciden los códigos con el plan de intervención.